Los materiales que vamos a necesitar para quirúrgica va a ser el mango de bisturí número 3, la hoja de bisturí número 10, las tijeras Mayo, las pinzas de tejido, que quiere decir las pinzas de Ali, las pinzas hemostásicas o también llamadas de mosquito, un portaagujas. También vamos a necesitar una sutura absorbible y no absorbible. Vamos a necesitar los separadores de Farragut. Con el paciente estabilizado, se realiza una laparotomía mediante una incisión en la línea media ventral del abdomen. Esta incisión proporciona acceso completo a la cavidad abdominal. En una gastrectomía total, el esófago se extirpa completamente y se conecta el esófago directamente al intestino delgado mediante una técnica de anastomosis esófago-yeyunal. La invaginación gástrica podría reemplazar a una gastrectomía en ciertos casos, ya que es una técnica menos invasiva que permite manejar lesiones gástricas como úlceras perforadas o tejido necrótico sin necesidad de extirpar una porción del estómago. En lugar de resecar el tejido dañado, este se pliega hacia el interior del lumen gástrico y se asegura mediante suturas, sellando la lesión y evitando fugas de contenido gástrico. Esto conserva la anatomía y la función del estómago, reduciendo las complicaciones asociadas a la pérdida del tejido, como alteraciones digestivas o metabólicas. Una vez terminada la gastrectomía, se continúa a hacer el cierre de la cavidad abdominal, esto para evitar que haya cualquier tipo de infección o desidencia. Se comienza cerrando el peritoneo y la fascia. A continuación se cierra la capa muscular, luego el tejido subcutáneo y se termina con el cierre de la piel. Posibles complicaciones intraquirúrgicas. Durante la cirugía pueden surgir complicaciones como hemorragias graves debido a lesiones en vasos principales, fuga de contenido gástrico si las suturas no son adecuadas, o daño inadvertido a estructuras adyacentes como el páncreas o el vaso. Además, la anestesia prolongada puede ocasionar hipotermia o hipotensión. Las complicaciones postquirúrgicas puede ser una infección en la herida, también puede ser fugas anastomósticas, también se puede producir una peritonitis, de igual forma se puede producir una hemorragia y a su vez una obstrucción intestinal. El paciente de igual forma también puede presentar vómitos y regurgitación. Como cuidado postquirúrgico tenemos que la monitorización es importante para detectar cualquier signo o infección que presente el animal, y para esto vamos a tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca y su respiración. Para controlar el dolor, esto es importante para su recuperación, se deberán administrar analgésicos apropiados para el paciente. Los antibióticos de igual forma tendrían que ser de amplio espectro para prevenir cualquier tipo de infección que pueda tener el paciente. El manejo de la nutrición es importante, ya que el paciente va a necesitar una dieta líquida o blanda inicialmente. El paciente no tiene que tener ningún tipo de esfuerzo físico, ya que esto va a impedir que tenga una pronta recuperación. La invaginación gástrica es una condición en la que una parte del estómago se encuentra doblada o plegada sobre sí misma, lo cual puede generar una obstrucción o complicación en el tránsito de los alimentos, por lo que se necesita realizar una intervención quirúrgica para solucionar esta condición. Para el instrumental que utilizaríamos en esta cirugía, tendríamos bisturí con sus respectivas hojas, tijeras de Mayo para cortar el tejido grueso, tijeras de Metzenbau para cortar y diseccionar el tejido delicado, pinzas de Alice para sujetar y manipular los tejidos, pinzas de Doyen, pinzas de Babcock para la manipulación del intestino sin dañarlo, pinzas de Halsted utilizadas para la hemostasia en vasos pequeños, pinzas de Kelly, separadores de Farragut para mantener los bordes de la incisión abiertos, pinzas de Adson para la manipulación precisa de los tejidos, portagujas de Mayo para cerrar la cavidad abdominal y suturar los tejidos. Material de sutura necesitaríamos no absorbible, que vendría a ser nylon, y absorbible, que sería Vicryl, o también llamado poliglactina. Para realizar la cirugía se necesita que el instrumental y el paciente se encuentren listos y que esté todo en orden. El paciente debe estar en posición de cúbito dorsal, anestesiado y con monitoreo constante. Se inicia con una laparotomía que se realiza con una incisión en la línea media del abdomen. Una vez que se encuentre ya en cavidad abdominal, se debe hallar y hacer la exploración de la invaginación gástrica, para así poder manipular el estómago con mucho cuidado. Se debe solucionar el doblez que está causando esta complicación
Una vez terminada ya la intervención quirúrgica, se debe asegurar que no se haya comprometido la circulación del tejido del estómago y cerrar el abdomen por capas. La serosa se cerrará con patrón de sutura continuo. La capa muscular, mucosa, fascias y peritoneo se la cerrará con suturas absorbibles y finalmente se debe cerrar la piel con sutura no absorbible y limpiar la zona en la que se realizó la cirugía. Dentro de las complicaciones intraquirúrgicas de esta cirugía tenemos que puede haber hemorragia, lesión de órganos próximos a la zona tratada, isquemia tisular, perforación gástrica accidental y fugas del contenido gástrico. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas que tenemos en esta cirugía puede haber la deshicencia de las suturas, una infección del sitio, obstrucción gástrica, vómitos persistentes, adherencias, problemas en la motilidad gástrica y que puede volver a ocurrir la invaginación. Dentro de los cuidados postquirúrgicos tenemos que se debe realizar un monitoreo inmediato y de manera intensiva, un control del dolor, soporte nutricional, medicamentos postoperatorios como vendrían siendo los antibióticos, un reposo absoluto del paciente que no tenga actividad física y revisión médica con observación del médico tratante. Gastropexia técnica del flap muscular. Este procedimiento quirúrgico está destinado a prevenir la torsión gástrica o también conocida como vólvulo gástrico en animales o perros grandes y gigantes como el gran danés pastor alemán. Acceso quirúrgico. Se realiza una incisión ventromediana desde el proceso sifoides hasta unos centímetros detrás del ombligo, exponiendo hacia el abdomen cuidadosamente, verificando cualquier anomalía. Creación del flap. En la pared gástrica, generalmente la zona antimesentérica del antropilórico, se crea el flap muscular de aproximadamente 3 a 4 centímetros de ancho y 5.6 centímetros de largo. Este flap debe incluir únicamente la capa muscular, preservando la mucosa y submucosa del estómago. Fijación a la pared abdominal. Anclaje del flap al músculo transverso abdominal. Este se selecciona un sitio de fijación en la pared abdominal derecha cerca de la última costilla. Se usa sutura absorbible para unir el flap gástrico al músculo transverso abdominal. Se debe de asegurar de que las suturas estén suficientemente tensas para garantizar una fijación sólida, pero sin comprometer la irrigación sanguínea. Los cuidados postoperatorios, después de haber realizado la intervención, es la alimentación. Esta nos va a ayudar a que el animal no tenga problemas, por lo que se recomienda tener una dieta blanda, pero sin exceder en las porciones, para evitar una distensión gástrica. Se debe monitorear el comportamiento del animal para así saber si existe dolor o alguna molestia. También debemos mantenerlo en reposo para que no tenga mucho esfuerzo físico durante los primeros días postoperatorios. En la colectomía, el primer paso a realizar es un enema, en el que después se realizará una tricotomía. El paciente ya anestesiado se preparará para la cirugía. En dicha operación se centrará en la eliminación de parte del colon, realizando una anastomosis en este dicho, tanto el colon ascendente y el colon descendente. De esta forma se eliminará la sección del colon afectado, haciendo que se regrese a una función normal. Se comienza dando una incisión abdominal haciéndose desde el largo de la línea media del abdomen hasta cerca del ombligo y pasando hasta la sínfisis púbica. En dicha cirugía se realizará una monitorización del anestesista y el paciente, en este caso, fue afectado por un megacolon. Debido a esto, se hará una colectomía subtotal. La incisión comenzará desde el colon ascendente al descendente, eliminando esta parte afectada, y se realizará una sutura y una prueba de fuga para saber si la operación fue efectiva, y se terminará suturando de capa en capa. Complicaciones intraquirúrgicas y postquirúrgicas. Las complicaciones intraquirúrgicas se pueden presentar si son hemorragias intraoperatorias por el mal manejo inadecuado de vasos sanguíneos del colon. También se debe tener en cuenta de las causas de perforaciones intestinales durante la manipulación o la resección del mismo.
Otra complicación intraquirúrgica es la lesión de estructuras adyacentes, ya que el colon está cerca de otros órganos como el intestino delgado, vejiga, uréteres, vasos sanguíneos, con el riesgo de lesiones accidentales de dichas estructuras. También pueden existir riesgos con la anestesia general presentada y también una dificultad de intubación y ventilación. Las complicaciones postquirúrgicas, por otro lado, pueden haber infecciones de la herida por no seguir los cuidados adecuados, que pueden ser de un mal manejo con un tratamiento de antibióticos o en casos graves que se requiera una reintervención quirúrgica. Riesgos de peritonitis causados por la fuga del contenido intestinal, causando una infección grave en la cavidad abdominal. Otras complicaciones son las fugas de anastómicas. Pueden haber infecciones de la herida por no seguir con los cuidados adecuados, que pueden ser un mal manejo o un tratamiento de antibióticos en casos graves que se requiera una reintervención quirúrgica. Los riesgos de peritonitis causados por una fuga de contenido intestinal, causando una infección grave en la cavidad abdominal. Otras complicaciones son las fugas anastómicas, que causan la salida de heces hacia el abdomen cuando las suturas que unen las partes del colon no son suficientes o poco resistentes. La obstrucción intestinal es una de las complicaciones causada por las adherencias del tejido cicatrizal o desplazamiento de intestinos a la zona intervenida. En complicaciones más frecuentes están la diarrea crónica por cambios de absorción intestinal, estreñimiento debido a que el gato luego de la intervención puede presentar alteraciones en la motilidad intestinal, deshidratación o vómitos o náuseas. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, principalmente hay que tener en cuenta el dolor posoperatorio y tener en cuenta un tratamiento analgésico. Es importante el monitoreo de la herida en el postquirúrgico, buscando signos de infección todos los días. Evitar que se lama la herida y se recomienda el uso de un collar isabelino. Una dieta postquirúrgica es importante que sea de fácil digestión, con buena hidratación y se observa un patrón de evacuación normal. La limitación de actividad física va a ser después de las primeras semanas. También se debe tener en cuenta en la consulta radiografías y ecografías, y es importante el monitoreado de signos y complicaciones. En cuanto al instrumental quirúrgico decidido, se usó bisturí y mango con su respectiva hoja de bisturí, tijeras Mayo, tijeras Metzebaum. Las instrumentales de transición son las pinzas Alice, pinzas Bell Hook, pinzas Doyen. El instrumental de hemostasia, por otro lado, se eligió pinzas Halsted, pinzas Kelly. El instrumental de separación y disección se usó separadores Parebuff, separados Gelpi, pinzas Datsun. El instrumental de sutura, por otra parte, tiene portaagujas Mayo, material de sutura no absorbible, nylon y absorbible poliglactina. El instrumental de succión y aspiración, por otro lado, se eligió el aspirador quirúrgico para mantener un campo quirúrgico limpio y sin sangre y fluidos. También se usó una cánula de succión.